muy buenas noches a todos y todas los que siguen Clínica Psicológica de Atención, licenciado Pérez. En esta ocasión me encuentro nuevamente con la doctora María de la Luz Silva Fernández de la Clínica Psicoluz, y que en esta ocasión pues, va a compartir con nosotros el tema sobre la muerte y cómo hablar de la muerte con los niños. Igualmente, todo el proceso que conlleva esta parte. Entonces, buenas noches, licenciada. Gracias por su tiempo. Bien. Es un placer estar con ustedes. Y es un tema bastante amplio porque debemos tomar en cuenta que también es bien complejo. Hablar de la muerte es hablar de algo que ni nosotros tenemos un significado claro, independientemente que tengamos diferentes tipos de digamos, orientación religiosa y eso, al final hay cosas que se relacionan un poco. La forma en que se nos ha dicho, la forma en que hemos crecido usando ciertos nombres hacia esta, como concepto. Ya va a descansar, ya es que ya está viejito y por eso se murió, que se va al cielo, cosas como esta, pero en realidad eso no es un concepto, pero que independientemente de la religión que tengamos, es como muy común escuchar eso en la familia. Entonces, hablar de la muerte es algo natural, pero también es algo que no sabemos explicar. Hablar de algo inexplicable, eso es lo que lo hace complejo. Cuando tenemos que hablarlo con los niños, pues se vuelve más complejo, porque depende de cómo adulto, qué es el significado que yo le doy, cómo explico esto, para podérselo hacer llegar a un niño cuando ante todo está el temor de hablar sobre el tema. ¿Por qué es un temor? Porque no lo vemos como algo que es inevitable. Y cuando se da la situación, como lo que estamos ahorita con la pandemia, entonces nos asusta porque lo estamos viviendo con amigos, con familiares, lo estamos viviendo muy cercano y eso nos da temor. Entonces, este tema es muy importante porque en los niños debemos prevenirlo, porque está en nuestro entorno, está en el día a día, está en la televisión, está en todos los medios, es el tema de conversación de los adultos frente a los niños. El confinamiento nos está llevando a que hablemos cosas que tal vez antes teníamos el cuidado de no hacerlo delante de los niños, pero como ahora es el día a día, de todo dentro del hogar, entonces ahí están los niños, están los ancianos, están todos escuchando temas que de pronto no debería ser una preocupación. Y digo esto porque de pronto estamos hablando de esto frente a los ancianos y esto los puede también preocupar porque siempre se cree que están en la primera línea de sufrir parte de lo que está pasando. Entonces, por eso yo lo veo como una prevención el hablar de la muerte. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero es qué información que queremos dar, la edad del niño que vamos a hablar, la edad, porque debemos tomar en cuenta, uno dice 4 años es un niño que podría tener cierta concepción de lo que es la muerte. Ya puede haber una cierta idea de esto, pero no es una preocupación. ¿Cuándo se vuelve una preocupación? Tal vez 9, 10 años en que el niño ya es consciente que esto es inevitable y que es permanente. Pero un niño pequeño, por ejemplo, de 6 años, lo puede ver como algo, como un sueño, que puede pasar, pero no a él ni cercano a su familia. Si va a la escuela, puede que ya tenga cierto conocimiento de que murió el abuelito de mi compañerito y que supe y escuché esto, pero hasta ahí nomás. Entonces, cuando voy a hablar con el niño, tengo que ver la edad que tiene, pero sobre todo la información que tiene. Esta información sería... diríamos que hace tal vez unos 20 años, yo siempre pienso que las generaciones nos ayudan. Hace unos 20 años puede ser que la información que teníamos nosotros no es la que tienen ahora los niños. ¿Por qué? Porque ahora los niños en la televisión ven mucho los juegos, los videojuegos, siempre hay cosas de muerte. En los dibujos animados que ven también, a veces están expuestos a las novelas que ven las mamás, ellos están jugando a la orilla y ven la sorpresa de la mamá que murió el personaje o el actor que en la novela era importante. Entonces los niños ven la expresión de la familia o de la mamá o de la persona que está allí, y igual ellos pueden tener esa sorpresa ante aquellos que viven en lo que ellos están expuestos en sus juegos y eso. Entonces,
preguntarles qué saben de la muerte, preguntarles cuál es la información que tienen, preguntarles sobre aquello que saben que ellos están expuestos, sobre el videojuego, sobre algún animalito que tuvieron y que murió y que el niño lo fue a enterrar, hicieron todo el proceso para que él pueda vivir ese duelo, pero de pronto tal vez no lo vivió como uno hubiese esperado, según la edad. Me ha gustado esa parte que usted ha compartido y es la edad. La etapa de desarrollo en el que el niño se encuentra, porque a veces nosotros como adultos o a lo mejor algunos de las personas que nos están viendo, hablan de la muerte como algo lejano o tratan o no saben básicamente cómo llegar al niño o decírselo. Entonces eso como que dificulta más, porque los primeros que tenemos que ser conscientes de esta realidad, como usted ya lo decía, somos nosotros, los adultos. El adulto debe de ser consciente que la muerte es algo natural, como lo ha dicho, y que está en el diario vivir, porque en cualquier momento podemos morir, en cualquier momento podemos llegar a fallecer por X o Y situación, y siempre uno tiene que estar como preparado en el sentido de prevención. Y como usted dice, los niños básicamente no es que ellos no conozcan, sí manejan cierta información, pero es importante retroalimentar esa información y poderle hacer llegar este concepto de la muerte que es inevitable y pues que todos vamos a pasar por ese momento y que es un proceso natural, ¿ya? Y algo muy importante que sabiendo dónde está el niño, cuál es la información que tiene, partimos de allí para seguir dándole más elementos a eso que ya conoce, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que es preferible partir de lo biológico. Partir de lo biológico, se muere porque ya termina la vida, se murió porque ya dejó de respirar, se murió porque eso significa que ya no va a comer, que ya no va a dormir, que ya se terminó, ¿verdad? Porque a veces tendemos a decir, es que descansó. El niño piensa esto como en corto tiempo, dejó de descansar, ya descansó lo que iba a descansar y va a volver. Que se lo llevó el señor Papachú, se lo llevó al cielo. ¿Qué es lo que pasa? Que puede haber cierto rencor, ¿verdad? Cierto rencor según la edad, por qué se lo llevó o que va a regresar, que lo vamos a dejar al cementerio y allí va a quedar, va a descansar. Entonces el niño piensa, en la noche tiene frío, pueda que tenga hambre, porque está viendo desde el concepto cerrado, concreto, según su edad. Por eso es que tenemos que ser como claros y cerrar aquello, que va de donde está, que tenga una estrella y desde ahí te cuida y te ve. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño puede imaginarse que lo está vigilando, me porto mal y me está viendo desde allá lo que yo estoy haciendo. Esas cosas no dejan, no es saludable emocionalmente, porque deja ciertos temores o deja ciertos vacíos de lo que realmente es la muerte. Entonces, hablar desde la parte biológica de la muerte, o sea, lo que es la muerte, y es que se cierra un ciclo, se terminó, y siempre hacerles hincapié en que aquella persona, si es el abuelito, por ejemplo, si es el abuelito que murió, había muy cercano, vivía en la casa, son muy consentidores y eso hace que el niño haya un afecto muy profundo hacia su abuelo. Entonces eso se piensa de que porque es viejo, no, mueren bebés, mueren personas jóvenes, aquí es todo, es la muerte. Y con respecto a la pandemia está pasando también, no solo son personas mayores que son vulnerables, aquí está pasando en todos los niveles. Entonces, decirle al niño que el abuelito murió porque estaba viejo, no es correcto. Lo otro es pensar en aquellos recuerdos. Es cierto, él ya no está, él se murió, ya terminó su ciclo de vida. El morir es que ya dejó de respirar, ya estas cosas, pero está en tu corazón, está en tu pensamiento, está en todos los recuerdos que tienes con él, la fotografía donde apareces, aquello te acuerdas cuando hacías tal cosa con él, recuerdas tal cosa. Eso que te conecte con lo afectivo, pero también con el sentimiento y con aquello que el niño puede tenerlo como presente.
Y eso lo sabemos los adultos, sabemos de que los recuerdos son los que nos unen a todos nuestros seres queridos que ya no están. Entonces, pues partamos de esa experiencia nuestra para transmitirla a los niños. ¿Ya? Correcto. Entonces, eso es Y importante. esto favorece a la elaboración incluso del duelo mismo en los niños, porque Exacto. ellos se quedan con esa parte positiva, afectiva. Incluso nosotros los adultos, esto también favorece en la vivencia de ese proceso de duelo en los adultos, porque hay adultos, por ejemplo, de que no logran realizar este proceso como usted lo estaba explicando con los niños, valerse de la parte efectiva. Las personas están vivas en nuestros sentimientos, en esta emoción, en aquello que aprendimos, que compartimos. El adulto muchas veces le cuesta más esta parte. Siento que con los niños es un poco como que más sencillo. Ellos perciben y captan y lo viven de una manera más ligera, siento yo, ¿verdad? Los niños siento de que tienen esa capacidad de superar un poco más rápido el duelo, más cuando se le instaura esta información que usted hoy nos está diciendo, que es parte de la educación, porque nosotros, nadie nos dice cómo es la muerte, qué es la muerte. Nadie anteriormente, como decía usted, nadie nos hablaba de la muerte, porque hablar de la muerte es un tema muy escandaloso, o muy tabú, no diga eso ahorita. Entonces, esto me ha gustado, la manera en cómo usted lo Cuando, aborda. sí, cuando hablas con el niño de la muerte de una manera tranquila, pero generalmente el adulto cuando habla de la muerte lo habla con temor, con angustia. Entonces, lo correcto es que nosotros al hablarlo hablemos lo más tranquilos posible, que nuestras emociones no muestren ese temor. El adulto hay un temor a que cuando te pase también, un temor a lo desconocido. Y cuando alguien se va, es simplemente el hecho de que no lo teníamos como presente para saber, vamos a morir. Yo creo que es lo único que tenemos seguro. Tal vez lo que uno debería tener temor es cómo va a ser, pero de que vas a morir, vas a morir. Y el temor es que vas a morir. Más bien yo pienso es cómo voy a morir. Eso es lo que me preocuparía más. En el niño hay una preocupación y es quién me va a cuidar. Por eso uno le pregunta, ¿por qué tienes miedo? Ya cuando estamos hablando de un niño de 10 años que sabe que esto es irreversible, que morir es no volver a ver a la persona. Entonces uno le dice, ¿qué es lo que te da temor? ¿Crees que que el no estar yo no va a cuidarte nadie? No tienes quien te cuide. Pues cómo no, sabes que cuentas con tus abuelos, sabes que cuentas con tus tíos y si así se ha creado ese afecto con la familia, porque a veces tendemos a no tener, y eso pasa mucho con los niños con discapacidad. Los padres tienden a creer que es mi hijo con discapacidad y está aquí y no comparto con el resto de la familia sobre esta condición de mi hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo temor de morir, tengo miedo de dejar a mi hijo que nadie lo conoce, que nadie conoce sus dificultades, que nadie sabe cómo lidiar con él. Entonces, ese me da temor como mamá con un hijo con discapacidad. Pero en el niño, si hay una conciencia, si es un niño que no tiene dentro de sus dificultades la parte cognitiva, entonces va a tener el temor, ¿quién me va a cuidar según la edad que tenga? Pues igual pasa con un niño que no tiene discapacidad. Está el temor, ¿quién me va a cuidar? Cuando no esté mi papá, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí es donde también hay que darle esa tranquilidad. No porque se muera uno se va a morir el otro, las cosas se van a resolver en el camino y alguien va a estar allí para cuidarlo. Alguien va a estar allí y si hemos compartido y hemos creado lazos de nuestros hijos con otros familiares, vamos a estar tranquilos también nosotros sabiendo que hay personas que lo quieren y no los van a dejar perecer. Pero eso va a depender de cada dinámica en la familia, porque ahí es donde va a haber mayor o menor temor. Si el abuelito era el que estaba en la casa y era el que los cuidaba, porque los abuelitos a veces son los que la mayoría cuidan a sus nietos. Los papás salen a trabajar, ya sea abuelos paternos o maternos. Entonces, si uno de estos abuelos falta, entonces el niño va a tender a ese temor, esa pena, y hay que dejarlo vivir su dolor. Ellos tienen, cada uno de nosotros tenemos un proceso de duelo que va a ser de pocos días o de muchos días o de meses.
La forma en que elaboramos el duelo tiene que entrar en cuenta nuestros sentimientos, emociones, creencias, todo eso que elaboramos, los temores que hay. Y así vamos elaborando nuestro duelo. El tiempo que dure el duelo va a ser lo que nosotros vamos a ver como patológico o no. Después de 6 meses que el niño ha venido elaborando y le hemos dado su tiempo, hemos contestado sus respuestas, hemos tratado de darle su espacio, y entonces vamos a ver si esto se altera su sueño, se altera en que hay mucha tristeza, que ya no quiere hacer nada, dejó de hacer todo aquello que a él le gustaba y que ya ha cambiado totalmente o de una forma radical su comportamiento, sus acciones y actividades diarias, su rutina, entonces ahí ya hay que alertarnos y buscar ayuda. Pero mientras, todos sabemos que necesitamos ese tiempo para elaborar, estar ahí para responder. Y de pronto el niño me pregunta algo que no sé qué responder, y voy a ser claro y le voy a decir, no sé qué decirte. ¿A dónde vamos? No sé, ¿verdad? Pero aquí estamos y vamos a estar juntos siempre. Aquí estoy yo y vamos a acompañarnos. Me gusta esa parte que usted ha dicho, porque a veces los adultos queremos tener las respuestas a todo lo que los niños preguntan. Y a veces incluso no nos permitimos decirle al niño, no sé, déjame investigar, déjame ver y después yo te digo. Sentimos que al decir eso estamos como que perdiendo territorio. Y también por otra parte, me gustó la parte donde usted decía formar red de apoyo, la red de apoyo en la familia, en donde el niño sienta, porque la preocupación es el cuidado, la atención. Ahora, ¿qué va a pasar, como usted dice, con los niños? Igualmente sí, la carga que tiene el cuidador o el padre de familia. Si entre más red de apoyo tengamos nosotros dentro de la familia y el niño lo conozca también, aparte de mí, mi familia, aquellos que están más cerca de mí y que sé que hay personas. Yo sé que nosotros como adultos tenemos gente en la que confiamos y decimos, el día que a mí me pase algo, yo cuento con esta persona. Yo sé que esta persona es la ideal, yo sé que esta persona es la adecuada. Esa parte que abordó sobre los abuelitos, por ejemplo, que hoy en día sabemos que los abuelitos están en la casa e incluso desarrollan un vínculo afectivo bastante íntimo con los nietos. Entonces, y ahora con esta nueva situación, la mayoría que se nos han ido han sido los abuelitos porque son los más vulnerables. Pero como decía usted, producto de esta situación, pero la muerte es algo inevitable. Todos vamos a morir. ¿Cómo? No sabemos, que eso es lo que preocupa, pero sí vamos a morir. Doctora, me ha gustado la forma también, como usted dice, abordarlo desde el punto de vista biológico, desde la ciencia, de lo que sabemos, de lo que manejamos, importantísimo. No decir cosas que no sean ciertas, porque como usted dice, esto desestabiliza más bien a los niños. Nosotros creemos, o los adultos creen, que aportan a que el niño se relaje un poco más, pero la verdad es que más bien le estamos haciendo daño, como usted lo dijo, porque si usted le dice, tengo una estrellita o que Dios se lo llevó, puede haber una reacción negativa ante esas palabras. Me gustaría, licenciada, que les compartiera a los que nos están viendo, a los padres de familia y también a cada uno de estos familiares, esos consejos propios, ¿verdad?, que nosotros como psicólogos podemos brindar. Usted decía, aquello patológico ya no los hablaba, pero ahora, entonces, ¿cómo nosotros desde la familia podemos favorecer ese cambio que usted decía de ambiente en los niños? Porque van a haber cambios, pero hay que favorecer esos cambios también para que el niño, la niña se adecue a esos cambios y nosotros como adultos también prepararnos para esos cambios. Lo correcto es que si sabemos que está enferma la persona, que ya se ve que la probabilidad es que va a morir, hay que ir preparando al niño a él. Y también ir preparando los cambios que se vienen respecto. Pero si es algo que se dio de pronto, que totalmente nos agarró de sorpresa,
Entonces, de igual manera se tienen que ir viviendo los cambios ya dentro del proceso de duelo. Lo correcto es que tratar dentro de lo posible, por lo menos las primeras semanas, tratar de mantener en el niño, sobre todo los más pequeños, no un cambio tan drástico. Si vivía con los abuelos y ahora hay que trasladarlo a otro lugar porque ya no puede estar porque ya no puede estar ahí porque estaba con la abuelita, tratar por lo menos esa primera y segunda semana de que el niño permanezca en el mismo lugar. Y poco a poco ya ir haciendo los cambios a los lugares donde se va a trasladar. Si no es que va a salir de ese lugar y que siempre va a estar allí, entonces a veces los papás o los adultos tienden a no llorar delante del niño, tienden a ocultar sus sentimientos. ¿Cómo voy a ocultar mis sentimientos y esperar que el niño exprese los de ellos si yo estoy reprimiendo los míos? Entonces, a veces también es saludable que si tengo que llorar, voy a llorar, y si me va a preguntar, le voy a decir que estoy triste y que yo sé que él también está triste y que estamos aquí, pues, y que estamos viviendo eso y que todos estamos tristes. ¿Y vos cómo te sentís? ¿También estás triste? Entonces, a veces reprimimos tanto que el niño lo percibe. Si está en la casa, tratar dentro de lo posible, lo repito, mantener la misma rutina dentro de lo posible. Los cambios que vengan, que sean por lo menos paulatinos, no tan drásticos. Esto va a ayudar al niño a poder elaborar, porque no solamente es que murió mi abuelo, sino que me sacaron como que si algo sucedió más que solo morirse, sino que también era malo permanecer allí. Entonces, hay que tratar de que esto se vaya haciendo poco a poco. Hablar mucho sobre eso. Hablar mucho sobre cómo se siente, porque los niños no es tan fácil que expresen sus emociones. Es más fácil si dentro de esto el adulto también está dando las pautas para poderlo hablar. ¿Qué pasó, mamá? ¿Estás triste? Sí, estoy triste. ¿Y vos cómo te sentís? Entonces es bueno, uno también eso abre como canales de comunicación para poder expresar sus emociones. Hablábamos que los niños pequeños tienden a preguntar y preguntan y después se van. Ah, bueno, pues, y se van. Posteriormente, pueda que elaboren mejor lo que preguntaron, esa información, surgen otras preguntas y viene y pregunta días después o al siguiente día sobre el tema. Entonces hay que estar dispuesto a escucharles y estar dispuesto a responder, ¿verdad? No es cosa de que no, ya no se volvió a hablar del tema, te lo dije, te contesté y ya te conté y se acabó. Eso hay que tratar de evitar, siempre que el niño encuentre el espacio para poder liberar sus inquietudes, de poder expresarse. No, no lloré, ya pasó, ya estuvo. No, si él va a llorar, hay que llorar, y uno como adulto también, porque eso hace sensible a los niños también a saber que uno tiene sus emociones y que las podemos expresar libremente. Poderlos expresar libremente. Excelente, doctora. Me ha gustado mucho la forma en cómo usted ha transmitido esta parte, porque nosotros necesitamos educar siempre a las familias y que las familias se den esa oportunidad de poder vivir estas emociones, estos sentimientos. Eso es inteligencia emocional, poder decir cómo estoy, cómo me siento, compartirlo. Los niños también lo van aprendiendo y vamos complementándonos y encontrándonos. Y eso favorece, como usted dice, el poder irnos relacionando, porque a veces el hecho de no expresar crea también cierta molestia al momento de que te preguntan, ya sea el chiquito, y a lo mejor es insistente preguntando y preguntando, y al final hasta reciben malas contestaciones o se molesta el adulto, y los niños también se resienten. Entonces esto se vende, de repente el niño capta como que esto no se debe de hablar. Sí. No, entonces, y es castigado, no es tolerado. Es un tabú hablar de la muerte. Y sobre todo, recalquemos la prevención. No hablemos hasta que sucedan las cosas, sino que hay que ir teniendo como ciertas conversaciones, porque esto prepara al niño a algo que pueda pasar. Si no pasa, pues qué bien, bendito sea el Señor, que a esa familia no le toca vivir un duelo con respecto a lo que estamos tan expuestos. Pero si llegara a pasar, también ya estamos trabajando el proceso de información para que el niño no lo tome de sorpresa. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre esto, es algo que prepara
prepara al niño a tener cierta información. Si fuera una muerte natural, que tampoco ahorita la muerte natural está siendo como lo tradicional, porque no podemos tener muchas personas en el lugar, hay que crear el distanciamiento físico, entonces tampoco se está viviendo natural, porque a veces antes lo hacían a uno, o ver a la persona y en la caja, te obligaban, te subían para que miraras a la persona ya en el ataúd, o simplemente te trasladaban 1000 cuadras lejos para que no supieras lo que pasaba. Entonces, ninguna de las dos cosas es correcto. Lo correcto es que si se está dando, apartar al niño y decirle lo que está sucediendo. Decirle, expresarle lo que está pasando, lo que la familia está viviendo y él es parte de esa familia. ¿Ya? Pero levantarlo y ponerlo, eso no está bien, que quede la imagen del abuelo, la imagen del papá, de la mamá, del hermano, que quede esa imagen, no la imagen última que fue en el féretro y vea a aquello. Eso es impactante y no es saludable, ¿ya? Ahora pues sabemos que esto no es posible, pero en otro momento esto sería lo correcto. Ahorita es prepararle, hablar de eso no como un tabú. Es como cuando tienes un niño que es adoptado, que tuvo una adopción, no vas a hablar hasta que alguien se lo diga, vas hablando del tema en tu día a día como algo natural. Un día que se lo digas al niño ya no lo toma de sorpresa porque es algo conocido, es algo que ya ha escuchado y lo ve como parte de eso. Eso es igual aquí. No es un tabú, la muerte es algo natural, es lo único que estamos seguros y es algo que no puede obviarse en la familia como una información. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Y la verdad, lo último, ¿verdad? Para ir cerrando y no quitarle mucho tiempo. Esto también aplica para los niños y niñas con discapacidad, que tenga autismo, que tenga síndrome de Down, que tenga algún problema de retraso. Igual, ¿aplica o hay alguna variación en cuanto a sus recomendaciones? Lo que aplica es la información. La forma en que damos la información es la que va a cambiar. Si es un niño con una deficiencia intelectual, pueda que yo le tenga que no dar solo la información verbal, sino que tal vez utilice imágenes donde paso a paso voy dando la información. Puedo hacérselo como un cuento, explicando lo que sería el morir, lo que sería si el abuelo ya no está, si el abuelo está enfermo, y sabemos que esto puede pasar. Entonces puedo hacer como una historia social donde con imágenes y parte de lo que es textual, pues se va haciendo algo de texto. Si es un niño con autismo le funciona, si es un niño que tiene dificultades para poder captarnos o comprendernos lo que le decimos, pues se lo damos paso a paso. El darle paso a paso para que la información vaya llegando suave, vaya llegando de manera clara, de manera específica, no con mucho contenido. A veces el adulto quiere decir tanto que al final el niño no entendió nada, y eso no va solo para los niños con discapacidad. Seamos puntual, directo, y allí quedamos. Viene otra pregunta, pues veo cuál es lo que voy a contestar, pero no expandirnos mucho. Con los niños son bastante literal, bastante concretos, y de esa forma también tenemos nosotros que tratar de llegar la información. Cuando queremos hacer un discurso muy largo, nos perdemos hasta nosotros en qué era lo que queríamos decir, ¿verdad? Entonces tenemos que aterrizar, ser claros y concisos con lo que vamos a decir. Pero sobre todo, ¿qué es la información que le quiero dar? Y estar apropiada de ella, porque si voy a empezar a decir lo que no siento, lo que no pienso, lo que no creo, voy a confundirlo y me voy a confundir yo en mis propias mentiras. ¿Ya? Entonces, por eso es que decimos que tenemos que saber qué es lo que yo creo, porque es lo que voy a transmitir. Porque no, cuando me quiera transmitir lo que no es la verdad, entonces voy a perderme. Por eso dije que es explicar lo inexplicable, lo que no entiendo ni yo tampoco como adulto. Por lo tanto, voy a explicarlo mejor desde la parte biológica porque es más clara, es ciencia. Muchas gracias, doctora. La verdad que ha sido muy provechoso este momento con usted. Y bueno, como siempre, decirle que no sea la segunda ni la última entrevista con usted. Hay muchas cosas que abordar y bueno, le agradezco también a cada una de las personas que han estado viendo y sintonizándonos. Les pedimos que compartan, por favor, con toda la familia, especialmente aquellas que necesitan
educarse sobre este tema. Y bueno, lo prometido es deuda, ustedes lo pidieron y acá está, hablando acerca de la muerte y cómo hablar de la muerte con los niños. Y ha sido por medio de la doctora María de la Luz Silva Fernández, y también pues igual doctora, no sé si tiene algunas palabras más que decir. De mi parte, muchísimas gracias por su tiempo, por su disponibilidad, y saber también que está a la orden, ¿verdad? Para ofrecer su servicio para cualquier persona que lo necesite, contactarse en los números que nosotros les vamos a poner siempre al final de este video para que ella también los atienda o alguna consulta que usted necesite. Muy bien, gracias.